Choriné. Ok, vi esto en YouTube. Iceberg de Chespirito. Chespirito está de moda. Yo creo que todos... Bueno, hablando de Chespirito, antes de... La semana pasada amenacé con que yo iba a dejar de ver la serie de Chespirito porque ya me tenía hasta las pelotas. Pero no me respeto ni me valoro y me vi el capítulo de esta semana. Me vi el capítulo 5 de Chespirito sin querer queriendo. Probablemente, ojo, probablemente el capítulo menos cursi y probablemente uno de mis capítulos favoritos precisamente por lo mismo. También el primer capítulo de la serie que no tiene estos momentos de ¡ay! Esa pelota se fue con chanfle. Chanfle, me gusta esa palabra. Es tal vez el primer capítulo sin esta tendencia tan estúpida que lleva 4 capítulos. Creo que a pesar de que evidentemente la serie no empatiza con Doña Florinda, el personaje no... ¿Cómo decirlo? El personaje genera rabia porque tiene que generar rabia, pero es un villano que te gusta dentro de la serie. Yo creo que la serie, y en este 5º capítulo, se remarca bastante más, con el que la serie es una completa hija de puta, es con Carlos Villagrán. Diálogo que le dan a ese hombre es para hacerlo ver la peor persona que ha pisado la faz de la puta tierra. No tiene ni un solo diálogo donde no sea un culero hijo de puta. Y yo me pregunto, ¿este hombre, neta, era así? No, es que me cuesta creer que era así, me cuesta creer que tenía amigos y me cuesta creer que don Ramón incluso se fue de la vecindad un tiempo para trabajar con Kiko siendo el aparentemente mierdas que era. Está la serie, mira, la serie con Doña Florinda la pinta como una mala persona porque hubo errores y ella tiene una personalidad que sabemos que es muy complicada. Pero neta, qué verga la serie con Carlos Villagrán. No hay ni una sola escena donde te... No sé, es un hijo de puta. Es horrendo. El señor sí es mamón, pero neta, le hablaba a todo el mundo como cagada, era súper incómodo. No mames. En general, probablemente el 5º capítulo de la serie es el mejor de la serie hasta el momento porque no es un festival de cursilería. De hecho, es bastante mierda entre Televisa y cómo Televisa se apoderó del chavo y bla, bla, bla. Pero puede ser el mejor capítulo de la serie hasta el momento. Sin decir que la serie es una maravilla, evidentemente. La serie sigue siendo lo que es, pero el 5º capítulo no es el peor de todos. ¿Me terminaré de ver la serie? Sinceramente, lo veo bastante probable. ¿Crees ¿Crees que te presenten así cuando haga un documental póstumo de esos 4? Uy, ¿te imaginas un documental de esos 4? Nada, es que dependiendo de los hijos de quién, van a pintar a alguno como el mierdas. Los hijos del Dead me van a pintar a mí como Carlos Villagrán. Mis hijos van a pintar a Dead como a Carlos Villagrán. Dead es el Chespirito de Twitch. Yo no soy Carlos Villagrán, no mames. No seas culero. No, yo no soy Carlos Villagrán. ¡Ya! ¡No! Bueno, no tenemos tiempo. Tenemos exactamente media hora para reaccionar a un iceberg de 22 minutos. Así que lo voy a parar lo justo y necesario. ¿Ok? Supercomediante. Así era presentado en su época de oro. Era considerado por... Eres Don Ramón porque te fuiste y volviste. Yo soy el Don Ramón de Twitch. Trabajo poco. Trabajo poco. Tengo una hija que es Larita. A veces no pago. muchos como un genio y un erudito de la escritura. Aparte de que era multifacético, siendo no solo escritor y director, sino también actor de sus... Barcas Godínez. Perdón.
Marcas Godínez. Y yo te diría, ¿quién es Roberto? Roberto sería... Roberto sería la Chilindrina, a lo mejor. Nah, Roberto no es Florinda, ni de pedo. Jaimito. No, yo veo más a Roberto con la conducta de la Chilindrina, ¿sabes? Ñoño, ¿quién es? Ñoño, ¿quién es? No, pues no sé. Propias obras. Nah, no es Chespirito Ñoño. y será uno de los más grandes de la comedia mexicana, tanto como por sus personajes, así como sus chistes. El Abo. ¿Vieron? El Abo. De la comedia mexicana, tanto como por sus personajes, así como sus chistes, que quedaron Ñoño es grabados Natalia. en el imaginario colectivo. Pero no todo en la vida de Natalia Roberto sí es Gómez el Bolaños Kiko. fue estrellato Natalia sí es el Kiko, chat. y éxito. Hubo sombras y lados oscuros que sin duda nos hacen ver diferente a esta personalidad. Tanto es así que podríamos incluso verlo como un villano, algo muy alejado de Ay, sus personajes cabrón. nobles y agradables que daban lecciones de vida. Es así que te pido te pongas cómodo y sin más dilación. ¿Sabían que cuando Edgar Vivar hacía al señor Barriga, el señor tenía como 25 años? Pero, bro, parecía como de 50. Pasemos con el iceberg de Chespirito. Sí. Yo soy más viejo actualmente Roberto que Gómez el señor Barriga en su momento. Bolaños. Y mucho más viejo. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo del matrimonio entre Francisco Gómez Linares, un pintor, caricaturista e Ajá. ilustrador de origen español, y Elsa Bolaños Aguilar, una secretaria bilingüe de ascendencia mexicana. Desde pequeño, Roberto mostró una gran sensibilidad artística, alimentada tanto por el entorno intelectual de su hogar Sí, era curiosito, como ¿no? por la creatividad innata que corría por sus venas. Aunque muchos lo Era- recuerdan por su humor, Ah, sí, era bien curiosito. No mames. Roberto no comenzó su carrera en la comedia. Primero estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque nunca ¿Ingeniería? ejerció la ¿What? profesión, en cambio, se sintió atraído por la escritura, la poesía y los guiones. Durante los años 50 y 60, trabajó como creativo publicitario, guionista para radio Eso y salía en la escritor de serie. comedia para estrellas como Viruta y Capulina. Su ingenio y constancia lo hicieron destacar en un medio competitivo. A finales de los 90, ya casado con Graciela Fernández, dio sus primeros pasos como actor y productor. Lo que parecía una carrera modesta, dio un giro total con la creación de personajes como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. No mames, esas fotos que usan del Chapulín y el Chavo, ya era cuando el señor estaba literalmente a un mes de dejar de hacerlo. Vean este Chapulín, aquí se ve panzón y se ve, aparte él, cuando empezó a envejecer, esta parte, la parte de la papada, se le empezó como a crecer mucho. Este chavo ya es el vato, ¿sabes? Sí, ya no es el Chavo del 8, es el vato del 8. El vato del 80. Harían para siempre la televisión en México y América Latina. Pero todo comenzó en un hogar lleno de cultura, guiado por una madre firme y un padre artista, donde El pequeño cabrón Roberto del 8. creció no solo con sueños, sino con herramientas para hacerlos realidad. ¿De dónde viene la palabra Chespirito? El apodo Ya Chespirito todo el mundo lo es uno sabe. de los más icónicos del entretenimiento latinoamericano, pero pocos conocen su origen exacto. Este sobrenombre proviene de una fantástico. mezcla curiosa de admiración literaria y una característica física muy peculiar del creador mexicano Roberto Gómez Bolaños. La historia detrás Mira, en esa foto ya de parte sí está bien viejo en esa perra foto. de este nombre es más interesante de lo que muchos imaginan. Durante sus primeros años como escritor de guiones en televisión y cine, Roberto comenzó a destacar por su ingenio, creatividad y capacidad para estructurar situaciones cómicas con profundidad. No me gustan los icebergs que no usan el concepto de la montaña, del propio iceberg. Talento no pasó Siento que no tiene desapercibido, sentido a y veces. fue entonces cuando un productor, impresionado por su forma de escribir, lo comparó con el dramaturgo más importante de la historia, William Shakespeare. La comparación tenía su lógica. Gómez Bolaños era un creador de personajes complejos, con trasfondos sociales, que usaba el humor como William herramienta para hablar de Shakespeare. diversos temas. Sin embargo, la diferencia de estatura física entre ambos era notoria. Roberto medía apenas 1,60
y el apodo que surgió de forma cariñosa fue 1.60, no mami. Chespirito, que significa Shakespeareito o pequeño Shakespeare. De hecho, yo escuché que medía menos del 1.60. Yo escuché que medía como 1.58. Como tú, Dicho no en es tono cierto. diminutivo, muy al estilo mexicano. El nombre se quedó con él para siempre. Con el paso del tiempo, Chespirito dejó de ser solo un apodo y se convirtió en su firma artística. Bajo ese nombre, creó personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y muchos más, consolidando un legado. Si yo hubiera sido ya el Chespirito viejo, lo que hubiera hecho sería hacer más al Dr. Chapatín, ya con menos maquillaje y cuela, ¿no? Que hoy es reconocido en toda América Latina y más allá. Así que, detrás de ese apodo que salió de una forma de reconocer el talento de otra persona, se encontró un gigante que llegaría para quedarse. Saber que este señor, neta, era la persona más infiel de México en algún momento. Chespirito fue para millones un pequeño gigante de las letras. Ahí donde lo ven, este vato se aventó la semana perfecta de Barney Stinson, ¿eh? Sin pedos. Shakespeare mexicano, Pero que transformó la comedia estoy popular en segurísimo. arte. Un arte que aún a día de hoy se mantiene después de su fallecimiento. Ajá. Chespirito escribió 500 guiones. A la verga. Uno de los datos más impactantes y a menudo Imagínate. Y don Ramón dice, ¡toma! Muchas as. ¡Toma! subestimados del legado de Roberto Gómez Bolaños es la cantidad titánica de trabajo que realizó en solitario, aunque es mundialmente conocido por sus personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y Chaparrón Bonaparte. Lo que muy pocos saben es que Chespirito escribió más de 500 guiones, él solo, sin ayuda de otros escritores ni equipos creativos detrás. Este dato no es una leyenda urbana, está documentado por Televisa. Y cuando el señor le daban libertad se ponía turbio, ¿eh? No sé si saben, lo vi de hecho en un video, en un TikTok, creo que fue en un video de YouTube, hace unos días. Este vato escribió, cuando él dijo, no, pues ya estoy muy viejo para ser el Chavo, cuando abrió los ojos. cuando se dio cuenta de que el chavo ya no daba, no sé, el chavo ya daba ñañara. Este señor escribió un guión de un capítulo final del Chavo, donde el Chavo muere salvando a otro niño de un choque de auto. Rarísimo. Y cuando estaba en vida, por el año 2000 y pico, escribió el diario del Chavo, que yo creo que alguno del chat a lo mejor lo ha leído, que tiene bastantes cosas turbias de la infancia del Chavo. Luego ya se pone aparentemente de que más gracioso, pero una gran parte del diario es bastante turbio. Incluso en algún capítulo cuenta cómo se encuentra Jaimito el cartero muerto en su casa. Por el propio Gómez Bolaños, en entrevistas y libros. En la época en la que él producía contenido, no existía un cuarto de escritores como el que tienen las series actuales. Cada episodio del Chavo o del Chapulín Colorado partía desde su máquina de escribir, donde él construía desde los diálogos hasta las situaciones cómicas, las resoluciones de los conflictos y los remates que harían reír a millones. Entre los años Creo que no lo vamos a alcanzar a terminar, ¿eh? Me dijo que están 10 minutos. 70s y 90s, Es que queremos terminar hoy el juego del vidrio. Chespirito mantuvo un ritmo de producción altísimo, entregando guiones semanales para la televisión y sketches para sus múltiples personajes. A eso se le suma su trabajo como guionista de cine en sus inicios y posteriormente como autor de libros y columnas de opinión. Todo esto mientras también actuaba, dirigía y tomaba decisiones de No, producción. era verga. Este señor era verga, la verdad. Algunos críticos lo comparan Ponlo en con tordos, Charles no. Chaplin o incluso con Walt Disney por su capacidad de controlar todos los aspectos de su obra. Pero a diferencia de muchos genios creativos que trabajan con equipos extensos, Chespirito era Se ha prácticamente tardado Dross en sacar un video de Chespirito. ¿Dross alguna vez ha hecho icebergs? Pregunta seria. un hombre orquesta. Este esfuerzo titánico muchas veces fue ignorado o minimizado, Debería ser uno de especialmente en Chespirito. círculos académicos, donde no siempre se le ha dado el lugar que merece Aparte, el señor dibujaba chido, ¿eh? como dramaturgo, guionista Raro, pero y chido. autor latinoamericano. Pero el dato está ahí, claro y contundente. Más de 500 guiones escritos de su puño y letra, sin plagios, sin asistentes
¿Cómo sin se enreda este inteligencia. vato? En verdad, ¿eh? Qué barbaridad, cómo se enreda. Vetó a muchos actores según rumores. Vetó a muchos actores, según rumores. Se está enredando Detrás Y él lo escribió con sus manos, con su máquina de escribir, los diálogos, las situaciones, sin inteligencia artificial, sin ayuda de nadie, él solo, con una máquina, un bolígrafo y un papel. Entrañable mundo de risas que construyó Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, existen múltiples versiones que apuntan a una parte mucho más compleja de su figura, la de un control creativo absoluto que no siempre fue bien recibido por todos los que trabajaron con él. Uno de los rumores más constantes en la historia de su legado es que vetó a varios actores, especialmente a quienes entraban en conflicto con sus decisiones. No sé por qué nunca me he acostumbrado a ver a Chespirito viejo. Nunca. Cada vez que lo digo, ay, ese es el chavo. Pero pues es normal, o sea, la gente envejece. Pero nunca me he acostumbrado, ¿sabes? Su liderazgo dentro del elenco. Pero siempre lo estuvo. Sí, pero yo recuerdo cuando yo pienso en Chespirito, pienso en ese Chespirito de 45 años que empezó a hacer el chavo. ¿Sabes? Que ya se veía como un señor, pero no así viejo. Uno de los casos más conocidos es el del actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko tras salir del programa en el año 1978. Ahí el Kiko, ¿quién sabe qué porquería dijo, no? Como en la serie de que cada vez que abre la boca dijo una mierda. Pues mira, ahí se está riendo. De seguro dijo, no, y el Chespirito, su mamá es bien puta. La serie podría poner a Carlos Villagrán perfectamente diciendo eso. Villagrán intentó llevar a su personaje a otros países, tales como Venezuela, y producir contenido propio. Esto provocó un rompimiento total con Chespirito, quien habría usado su influencia en... Pero es que también había mucha mierda aquí. El Kiko se había echado a la Florinda. Luego el Kiko ganó bastante más popularidad en algún momento que el chavo. Luego el vato empiezan a llegarle ofertas de trabajo muy grandes. Ya había aquí mucha mierda. en Televisa para que no se le volviera a contratar, ni se permitiera el uso de personajes relacionados con la vecindad. Es literalmente una enemistad que salió de la pantalla y se hizo real, se hizo canon de golpe. Eso es el de María Antonieta de las Nieves. Es más, te diría que se llevaban mucho mejor el Kiko y el Chavo que Carlos Villagrán y Chespirito. La Chilindrina, quien años más tarde reveló que tuvo que luchar legalmente por los derechos de su personaje, ya que no podía... Uy, la Chilindrina, ¿cómo la hizo? Fue una guarrada. ¿Saben cómo la hizo la Chilindrina? La señora se termina el Chavo y ella pues estaba bastante más joven que Chespirito. Ella tenía a lo mejor sus 40 años. Y la señora va a... Ella quiere seguir haciendo la Chilindrina y alguien le avisa, oye, Chespirito no renovó los derechos de autor de la propiedad intelectual. Básicamente los derechos de los personajes. Están libres todos. Y la señora llegó y cheparó. Y cheparó. Y se paró. Y básicamente consiguió los derechos de la Chilindrina. Y cuando pues, la gente le dijo, qué verga, ¿por qué hiciste eso? Ella dijo, hey, pero solo la Chilindrina, pude haber agarrado todos, pero culera no soy. Podía trabajar libremente fuera del paraguas de Televisa, sin enfrentar consecuencias. Aunque no sea confirmado de forma oficial, muchos sostienen que Chespirito habría vetado su participación en nuevos proyectos o en reuniones del elenco original. Hay una entrevista muy reciente de María Antonieta de las Nieves con Pati Chapoy, en donde ella argumenta que registró a la Chilindrina porque ninguno de los personajes de la vecindad estaban registrados. Más bien, no se había renovado su registro ante el INPI, y así ella pudo quedarse con el personaje. También se ha dicho que Rubén Aguirre, quien actuó como el profesor Girafales, pasó por un distanciamiento con Chespirito, y que Ramón Valdés, aunque muy querido... En la serie ponen muy de amigo al profesor Girafales de Chespirito. Básicamente, a lo mejor el más cercano de todo el cast a Chespirito, según la serie, terminó saliendo del show por diferencias personales y cansancio, sobre todo porque Florinda Mesa, que se terminó convirtiendo en esposa de Chespirito, le daba órdenes, y él dijo que ninguna mujer le iba a dar órdenes. Yo no hubiera mandado toda la verga por Florinda Mesa. No sé. Bueno, es que el amor es tan raro.
Tú no decides de quién te enamoras. Chespirito le tocó enamorarse de Florinda Mesa. Y prefirió salirse del elenco. Lo cierto es que, aunque Roberto Gómez Bolaños fue un genio creativo, también era alguien muy celoso de su obra, lo que llevó a muchos a verlo como alguien inflexible y dominante en el control de los personajes y los derechos. Aún hoy, el tema de los eventos sigue siendo parte de las conversaciones turbias que rodean su legado. Chespirito ganó millones, pero les pagaba mal al elenco. Hijo de su Uno de los pinche rumores más madre. persistentes y también de los más polémicos. Yo llegué a escuchar, no me acuerdo dónde, que a los actores le pagaban de que 600 pesos por día de trabajo. No sé si eso sea cierto, pero 600 pesos, literalmente una de las producciones más internacionales latinoamericanas. En torno a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es que a pesar de haber generado millones con sus programas, El dios de todo. giras y licencias internacionales, los actores que lo acompañaron no recibieron un trato económico justo, aunque no todos lo han confirmado abiertamente. Uy, esperen un segundo que me llegó un correo importante. Nice. Un correo de YouTube. Es que ando ahorita viendo unas cositas de YouTube. Varios ex integrantes del elenco han hablado de malos pagos, ausencia de regalías y contratos poco favorables. Durante los años 70 y 80, los programas de Chespirito eran un fenómeno imparable, sobre todo en países de América Latina tales como Brasil, Perú, Chile. ¿Cuál es su top incluso personajes de Chespirito? No, ojo, no vale... O sea, tiene que ser interpretado por Chespirito. ¿Cuál es su top? Yo creo que mi top es... El Chavo, si es el primero. El Chapulín, el segundo. A mí me daba mucha gracia el pinche loquito este. No me algo con B. Chaparrón Bonaparte. Tal vez el que menos me gustaba podría ser el profesor, el doctor Chapatín. Este también me daba mucha gracia. El Botija. No, el Botija no es. El Botija era el personaje de Edgar Vivar. ¿Cómo se llamaba este? El Chompiras. inclusive fuera del continente, en países como España. Los Chompiras era verga, ¿eh? El Chompiras era muy verga. episodios se retransmitieron durante décadas, generando ganancias millonarias para Televisa y para Chespirito, quien tenía los derechos de todos los personajes y creaciones. Sin embargo, actores como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves han revelado en entrevistas que no recibían regalías Que comían por las mierda. repeticiones, a pesar de que sus personajes eran pilares del éxito del show. Ramón Valdés, uno de los más queridos por el público, falleció sin fortuna, y Edgar Vivar declaró en más de una ocasión que tuvo que buscar otros trabajos Que ahí donde lo porque el ven. dinero del programa Ahí donde lo ven tenía 24 años este señor. ¡Qué barbaridad! no alcanzaba para vivir. Florinda Mesa, quien fue pareja de Chespirito y también parte del elenco, Ay. ha defendido las decisiones del creador, afirmando que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Sin embargo, la mayoría coincide en que las ganancias no se distribuyeron de manera equitativa, especialmente en una industria que seguía creciendo gracias a su obra. Este es un contraste fuerte. Mientras Chespirito vivía cómodamente y protegía con celos los derechos de su obra, varios de sus compañeros lidiaban con problemas económicos. Bueno, ya entendemos. Siente con quienes lo ayudaron a construir su trabajo. A ver. Te enreda un La vergo. teoría de que todo el universo de Chespirito ocurre dentro de la mente del chavo. ¡Qué verga! Entre las teorías más turbias y profundas del universo de Chespirito, hay una que ha ganado fuerza Saber que neta hay gente que ha creado teorías del Chavo me parece una en barbaridad. foros, videos y discusiones en redes. Y esta es la idea de que todo lo que vemos en la mente del Chavo del Ocho no es real, sino que ocurre dentro de la mente del propio Chavo. Un niño abandonado, traumatizado y posiblemente huérfano. Esta teoría nace de que nunca vemos a los padres del Chavo. No se sabe con certeza dónde duerme y jamás se menciona su pasado, más allá de frases vagas como fue a parar a la vecindad por casualidad o que vive en el barril. Según esta interpretación, el Chavo no vive en la vecindad, sino que se esconde en un lugar abandonado, El Chompiras es el papá del Chavo.
posiblemente un orfanato o incluso en la calle, se ha mencionado, y crea en su mente un mundo donde tiene amigos, comida, aunque siempre tiene hambre, y una rutina diaria. Cada personaje, según esta teoría, sería una representación simbólica de figuras que el chavo anhela o teme. Don Ramón. Según yo vivía en el 8. A mí eso me jodió bastante porque yo tenía el concepto de que neta el chavo vivía en el barril y que dentro del barril había una pinche mansión. Pero saber que supuestamente vivía en el apartamento 8 de la vecindad, pues te hace preguntarte si era huérfano, con quién vivía y por qué era tan pobre. ¿Sabían que lo de que vivía en el 8, de hecho, fue porque él salía en el canal 8 y cuando lo compra Televisa, el vato de Televisa le dijo, quítame el 8 del nombre, que se llame ahora solamente el Chavo, y le dejaron solamente el Chavo, pero la gente le seguía diciendo el Chavo del 8. Entonces por eso tuvieron que justificar de una manera súper forzadota. Si ven el clip donde el Chavo lo explica, es forzadote, donde dice, no, es que a mí me dicen el Chavo del 8 porque yo vivo en el 8. No es canon realmente, pues